en el capítulo 3, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Este versículo en el cual también se le reconoce o se le da a conocer, se le da ¿verdad? El título del Evangelio en miniatura, porque en él se concentra todo lo que es la Biblia en sí, desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Y se dice de él, de este versículo, que es el Evangelio en miniatura. Amén. La Biblia. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor Dios Todopoderoso, Padre amado, le damos gracias, oh Señor, por esas tus bondades para con nosotros. Gracias por proveernos para esta salvación tan grande. Oh Señor, enos aquí estas almas que somos suyas, agradecidos, Señor. Y le pedimos que usted continúe su buen hacer en nosotros, su espíritu nos siga guiando, Señor, en este su camino en el cual usted nos ha puesto, nos ha preparado, aleluya, y nos ha otorgado el poder ser hallado en él, aleluya, en este camino limpio y vivo, en verdad de vida y en verdad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Agradecidos le somos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Aleluya. Un pueblo agradecido, sabemos decir amén. Aleluya. No podemos dejar de decir que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a dar el tiempo para que la hermana pase atrás con los niños y con las niñas. Amén. Santo, bendito Dios. Damos un minutito para que vaya pasando atrás. Y Adriano también, ¿no? Y Flavia. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Ahí la. Bueno, pues entonces, ahora sí, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, si el Señor permite, vamos a desertar un poco la palabra de Dios, teniendo en cuenta este pasaje, este versículo, con el título o bajo el tema, en la manera en que Dios nos ama. Nos podemos sentar, si quiere se puede sentar. Perdón, que no le... Se puede sentar, sí. ¿Verdad? Decía que vamos a tener en cuenta, ¿verdad? La palabra de Dios, teniendo en cuenta este versículo que hemos leído, con el tema o bajo el título, en la manera en que Dios nos ama, en la tal manera en la cual el Señor nos ama. Y si el Señor permite, hoy vamos a ver, ¿verdad?, algunos aspectos de este amor, de la tal manera en la cual el Señor nos ama, en cuanto a una medida y una condición. En otra ocasión, si el Señor permite, podemos tener en cuenta el amor de Dios de tal manera en la cual el Señor nos ama, considerando su fidelidad, la fidelidad del amor de Dios para con nosotros. Pero hoy lo vamos a tener en cuenta, ¿verdad? Si el Señor permite, bajo este aspecto de conforme a la medida y en la condición en la cual, ¿verdad?, se manifiesta el amor de Dios. Ahí teniendo, ¿verdad?, en cuenta pues esa expresión en la cual, de la cual, ¿verdad?, podemos deducir este principio, ¿no? En qué medida, en qué condición. Gloria a Dios. Amén. En esta declaración que se nos hace, ¿verdad?, con respecto al amor de Dios, diciéndole o diciendo, puntualizando en la tal manera en la cual Dios nos ama. De tal manera amó Dios, ¿verdad? Esa tal manera, ¿verdad?, gloria a Dios, implica el considerar, ¿verdad?, por varios aspectos, pues, entre ellos esto, la medida o en la condición. Lo podamos tener en cuenta o apreciar, si cabe más. Yo creo que todos hemos oído, aunque venimos de diferentes lugares, tenemos diferentes nacionalidades, pero yo creo que todos hemos oído o incluso hemos expresado en alguna ocasión,
¿verdad? Y cuando más estábamos en el mundo. Ahora en el Señor yo considero que no debe ser así, ¿verdad? Pero cuando estábamos en el mundo, aleluya, gloria a Dios, quizás lo hicimos o lo oímos a otros que lo hicieron, ¿no? Y bueno, y es la pregunta de algunos padres hacia su hijo o su hija y preguntando o bien los padres o bien otras personas, ¿no? Puede ser el abuelo o un conocido diciéndole, preguntando, sondeando, ¿verdad? Gloria a Dios, el amor del niño o de la niña por su padre o por su madre y les dice, ¿no? ¿Tú a quién quieres más? ¿A papá o mamá? Amén, aleluya. Y ahí, ¿verdad? Pues ahí, ¿qué? ¿Lo quiere un poquitito así? ¿O mucho, 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 mucho? ¿Cuánto hemos oído esas expresiones? Aleluya, ¿verdad? Ahí se trata de considerar, ¿verdad? ¿En qué medida? ¿En qué tal? Dice, ¿verdad? Con esa disposición, esa pregunta, se dispone a que nosotros manifestemos o aquel que es preguntado manifieste en qué medida, mamá. Y ahí, ¿verdad? Se expresa un poquitito, un poquito así o mucho, 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 mucho. ¿Cuánto lo hemos oído? Una medida habla o poquito o mucho. Habla de una medida, se está preguntando, ¿en qué tal? ¿Cómo amas tú? ¿Poco o mucho? Es una medida. Aleluya. Y ahí también, ¿verdad? Lleva implícito en qué condición, porque, ¿verdad? Pues ahí el niño o la niña pudiera decir, pues a mi papá, o a mi abuelito, o a mi tío. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y es porque a lo mejor el tal o la cual le ha concedido algunas cosas que la persona que se pregunta quiere. Y entonces a causa de lo que ha recibido, ¿verdad? Gloria a Dios, pues se manifiesta una condición, está condicionado. O en la manera en aquello en lo cual se manifiesta el amor para con la persona. Y entonces ahí también decide, ¿no? No solamente para dar la medida, tiene en cuenta también la condición de aquel que se le pregunta. Amén. No es lo mismo preguntar por el amor de los padres que por el amor de un amigo o de un conocido. Evidentemente se va a inclinar por el amor de sus padres, porque es su condición, esos son sus padres. Aleluya, gloria a Dios. Pero si no, pues, ¿verdad? Ahí se puede inclinar dependiendo de la condición. ¿Qué condición? Medida y condición. Y es lo que vamos a tener en cuenta hoy, si el Señor permite, ¿verdad? Teniendo en cuenta en la tal manera en la cual el Señor nos ama, o sea, en la medida y en la condición en la cual el Señor manifiesta su amor para con nosotros. ¿Con qué propósito? Aleluya, para que no nos perdamos y tengamos vida eterna. Con ese propósito, en la medida y en la condición en la cual el Señor manifiesta su amor en Cristo Jesús, para que creyendo en Él, gloria a Dios, tengamos vida y vida eterna, para que no nos perdamos y tengamos vida y vida eterna. Aleluya. Primero, también tener en cuenta, gloria a Dios, que se nos declara también que es el unigénito Hijo de Dios. Y eso, teniendo en cuenta nosotros nuestra humanidad, en el pensamiento de la vanidad del hombre, pues si vamos a tener en cuenta el sacrificio de uno de estos hijos, pues eso nos trae, ¿verdad? Gloria a Dios, nos lleva, nos trae una inquietud, ¿no? Imagínese usted sacrificar a su hijo por amor a alguien. Pero hay que tener en cuenta de quién se está hablando. Cuando se habla del unigénito Hijo de Dios, hay que tener en cuenta de quién se está hablando. Y ahí, ¿verdad? Podamos estar en el espíritu, en el conocimiento del Dios único, en verdad. Y entonces ya el pensamiento cambia, porque ahora estamos en la verdad, estamos en el espíritu. Ya no nos vamos a llevar a error o angustia, a pensar, ¿verdad? Gloria a Dios, que canalmente, de que se entrega a alguien que es cercano, que bien sale de nosotros para que muera por otro. Pero ahí también podemos tener en cuenta la proporción, la medida en la cual el Señor nos ama, porque usted entregaría a su hijo
por amor a otro, para que otro se salve. Humanamente, usted humanamente. Entonces nos lleva a pensar, a tener en cuenta, ¿verdad? Gloria a Dios, el por qué el Señor sí lo hace, ¿verdad? Pero discernamos el espíritu. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios es espíritu y nosotros somos seres espirituales también. Los que estamos en esta funda que es el cuerpo de carne. Gloria a Dios, ¿verdad? Que fue formada del barro y al barro ha de ir. Pero el Señor nos habla a lo que somos en verdad, al espíritu y al alma que Él inhaló en nosotros desde un principio. Porque el cuerpo sin el alma, sin el espíritu, es muerto, no se mueve, no tiene movimiento, no siente ni padece. ¿O sí? No, el espíritu es el que da vida. Amén. El espíritu y el alma, el que el Señor inhaló en nosotros, es el que manifiesta que nosotros vivimos a esa condición, a ese espíritu, esa alma que el Señor nos habla. Pero nos hace tener en cuenta, ¿verdad? Gloria a Dios, ahí los aspectos también humanos para que apreciemos lo espiritual. Para que lo estimemos, para que estimemos en qué medida y en qué condición el Señor se manifiesta su amor en nosotros. Entonces, ¿verdad? Primeramente vamos a tener en cuenta quién es Jesús. Y en este mismo evangelio, en el evangelio según San Juan, en el capítulo 1, el apóstol Juan, en los versículos del 1 al 18, da testimonio en el espíritu de quién es Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Y nos dice en el primer versículo, ¿cuánto queremos leer la palabra? Vamos a leerla en esta ocasión, después avanzaremos para no extendernos en demasía. Amén. Pero vamos a leer esta parte. Aleluya, gloria a Dios. Dice que en el principio era el verbo, implica en el original, en el griego es el logo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 2 que este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, se refiere a Juan el Bautista. Aleluya, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, o sea, de Jesús, de Dios. Ahí vamos a tener en cuenta, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. Él vino, ¿verdad? Gloria a Dios, a buscar, él vino a cumplir el propósito, la voluntad de Dios para con nosotros, para darse en rescate por nosotros en esa muerte y muerte de cruz. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Ahí en ese sacrificio perfecto, a lo suyo vino y lo suyo, el pueblo de Israel, los principales no lo recibieron. Los principales no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, tanto sean judíos o nosotros los gentiles, amén, aleluya, gloria a Dios, todos los que creemos en su nombre, les dio potestad, se manifiesta el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, se manifiesta ahora en nosotros un nacimiento espiritual. Amén. En el espíritu. Una manifestación nueva en nosotros. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Una vivificación. Que es el poder ser hallado, considerado hijos de Dios. Es nacer de nuevo en el espíritu. Y aquel verbo, dice el versículo 14, y aquel verbo, Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Amén. Aleluya. Lleno de gracia y de verdad. Juan, el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía
el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, ¿quién? Jesús, el Cristo, el Hijo, gloria a Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Entonces, ¿verdad? Allí podemos tener en cuenta quién es Jesús. El unigénito es Dios mismo. Aleluya, gloria a Dios, con nosotros. El verbo, el que estaba con Dios en un principio, parte de Dios, en la cual el Señor se nos revela, en esa parte como hijo, en la cual el Señor se nos da a conocer. Aleluya, gloria a Dios, entregado por nosotros. Amén. Santo, bendito Dios. En el Evangelio, en este mismo, también en San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 7 al 9, ¿verdad? El Señor se nos declara como el buen pastor. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y ahí, Santo, bendito Dios, dispone, sí, en Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 7. El Señor nos vuelve a decir aquí, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y saltadores, pero no las oyeron las ovejas. Yo soy el buen pastor, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces aquí, ¿verdad? Se nos da a conocer, aleluya, esta característica en Jesús como el pastor, el buen pastor que da su vida por unas ovejas. Aleluya. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros, los creyentes. Aquel que cree que Jesús es el Señor, aquel que cree que es el unigénito Hijo de Dios, aquel que cree que vino, aquel que cree, aleluya, que es entregado por nosotros. Aleluya, gloria a Dios, es salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Aleluya, pero también nos habla de otro, ¿verdad? Gloria a Dios, de uno que es un ladrón, el cual viene a hurtar, a matar y a destruir, lo cual se nos hace tener en cuenta que necesitamos al Señor, porque si no tenemos en cuenta, si no creemos, por eso dice que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, porque si no cree, te expones al otro, al que vino a hurtar, a matar y a destruir. Si no crees, el otro te echará lazo. Aleluya, gloria a Dios. Y hará la obra que Él vino a hacer, para lo cual vino a hurtar, implica te va a robar, te va a apartar, te va a separar de Dios. Aleluya, para matarte, pero no se conforma solamente con matarte, Él quiere destruirte. O sea, implica, ¿verdad, gloria a Dios? Deshacerte. Si fuera en el cuerpo, sería como deshacerte, desmembrarte, hacernos desaparecer como sea. Ahora, fíjese, ¿verdad, gloria a Dios? Implica, ¿verdad? Una acción terrible. No se conforma, una hazaña o una cizaña, una hazaña contra nosotros tiene el diablo, que no solamente quiere matarnos, quiere destruirnos, quiere deshacernos. Pero para esto vino el Hijo de Dios, para esto vino Jesús, el Cristo. Aleluya, gloria a Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero hay que tener en cuenta en la tal manera, teniendo en cuenta en la tal manera en la cual el Señor nos ama, entregando a su Hijo, ¿verdad? Si fuera en lo humano, comprenderíamos, Dios mío, cuánto amor. Ahí para que tengamos en cuenta en la tal manera, en qué medida, lo que usted no haría, Dios lo hizo. Pero teniendo en cuenta quién es el Hijo, quién es el unigénito, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta el Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Santo, bendito Dios. Dice en Filipenses capítulo 2, en el versículo 6. Entonces, teniendo en cuenta quién es Jesús, el verbo hecho carne,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. El que es igual, el que era el verbo con Dios, creando desde un principio todas las cosas y por él son hechas todas y por él subsiste, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aleluya. Es decir, se humilló y sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? De su divinidad. Gloria a Dios. Y tomando forma de siervo, o sea, como hijo, y en una condición, ¿verdad?, bajísima que es el ser humano, porque no hay comparación. Nosotros, dice la palabra, que somos aún hechos menores que los ángeles. Sí, porque los ángeles no tienen necesidad de dormir, no se cansan, son espíritus. Amén. No tienes enfermedades, no tienes dolencias, no le duele la rodilla, no le duele el codo, no le duele la muela, no tiene nada de eso. Pero nosotros sí. Aleluya, gloria a Dios. Y sabemos que estamos en este cuerpo, pero un día vamos a dejar de estar. Un día el cuerpo lo vamos a dejar. Este cuerpo, de carne lo vamos a dejar. ¿Cuántos somos conscientes? Aleluya, gloria a Dios. Santo, bendito Dios. Entonces, ahí podamos entender, ¿verdad?, que aquel que era el verbo con Dios, el unigénito Hijo de Dios, en la cual se manifiesta en la tal manera que Dios nos ama, manifiesta el amor para con nosotros, se despojó, se humilló a sí mismo, siendo Dios, con a Dios en semejanza de Dios, se despojó de su divinidad y se hizo hombre en nuestra condición, con la necesidad de dormir, de comer, de asearse, en nuestra condición. Fíjese en la tal manera, en qué medida, aleluya, porque implica una humildad tremenda, ¿no? Aquel que es el verdadero, aquel que es digno de ser exaltado y alabado. Aleluya, gloria a Dios. Aquel que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el único y sabio Dios, se humilló en su condición. Aquel que no se cansa con cansancio, aquel cuya el universo mismo, la creación, no lo puede sostener, porque es grande y sublime. Aleluya, siendo quien es, se hizo pequeñito, se hizo a nuestra condición, se humilló, se da cuenta en la tal manera, en qué medida. Aleluya, cuando usted y yo a lo mejor, santo bendito Dios, no queremos ni pedirle perdón a alguien, aún seamos conscientes de que hemos hecho algún mal, pero no queremos, como se dice coloquialmente en el mundo, no queremos bajarnos del burro. Estamos ahí empeñados y como que aunque sabemos que no tenemos la razón, no, pero yo no voy a dar mi brazo a torcer. O sea, habla de altivez de espíritu. No nos humillamos. Aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios, para reconocer que nos hemos equivocado y pedirle perdón a la persona. Santo bendito Dios. Ahora tengan en cuenta al que es el eterno, al que hizo los cielos y la tierra, toda la plenitud, y que el universo no lo puede contener, al Dios invencible e inmortal, al Todopoderoso, al que no se cansa con cansancio, el que nos hizo a nosotros y es el que nos sostiene, el que nos da la vida, el que tiene el poder para darla y el que tiene el poder para quitarla, humillándose, despojándose de esa su condición, aleluya, por amor a nosotros. Cuando nosotros no quisiéramos ni hacerlo, ¿verdad? De pedirle perdón, no queremos bajarnos pues viene esa la humillación, el amor de Dios. ¿En qué medida? ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Así poquito? ¿O mucho, mucho, mucho? ¿En qué medida nos ama Dios? Aleluya, gloria a Dios. Teniendo en cuenta y considerando, ¿verdad?, estos aspectos para que la apreciemos en alguna manera, ¿no? Aleluya, podamos apreciar el amor de Dios. ¿En qué medida? Él, siendo quien es, se humilló a sí mismo, se despojó
de su divinidad. El Verbo se hizo carne. Aleluya, para proveernos a nosotros eterna salvación. Para mostrar su amor para con nosotros. Santo, bendito Dios. Y estando en la condición de carne, dice ahí, vamos a tener en cuenta Filipenses, ¿verdad? Capítulo 2. Santo el que para siempre vive, aleluya. Ahí leímos, ¿verdad? Gloria a Dios, el 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre ahora, se humilla aún más. Y dice, ¿verdad? Gloria a Dios, que en esa condición ahora como de hombre, gloria a Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿hasta qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta padecer la muerte, hasta para, ¿verdad? Gloria a Dios, darse por nosotros en esa muerte y muerte de cruz. Con lo que implica el padecimiento de Jesús en la cruz. Amén. Por lo cual, dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Gloria a Dios. Y para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, porque Jesús significa el Salvador, el Cristo, el Mesías, es Emmanuel, Dios con nosotros. Y toda rodilla de los que están en los cielos se doble y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria del Dios Padre. Amén. Para gloria de Dios. Ahí tenemos el unigénito. Y ahí la manifestación de la tal manera en la cual el Señor nos ama. Santo, bendito Dios. Gloria a Dios, para que así también, ¿verdad? En esa nuestra confesión de Él, nosotros también seamos hallados victoriosos, vencedores. Porque todo aquel que en Él cree, no se pierde, será salvo. Y ahí hay recompensa y somos herederos con Cristo. Dice en Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 7. Aleluya, que en Él vencimos, en el que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Aleluya, gloria a Dios. El que venciere, el que en Él cree, no se pierde. Es heredero con Él. Porque Él murió, pero también resucitó y está a la diestra del Padre, donde era primero. Y le dio al Señor un nombre que es sobre todo nombre bajo este cielo. Implica, ¿verdad? Dice en otro pasaje de los evangelios. Bajo este cielo no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Es en Cristo Jesús. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. Aleluya, gloria a Dios. En su nombre, en Jesús. Aleluya, porque dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, a nosotros, los que estábamos perdidos, alejados del Señor a causa de nuestra condición, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? En el pecado, ¿no? Sufriendo las consecuencias de la desobediencia. En Romanos capítulo 5, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, es decir, cuando estábamos apartados, alejados de Él, en desobediencia, cuando vivíamos sin tenerlo en cuenta, porque cuando uno no tiene en cuenta a Dios, es débil. Cuando uno, ¿verdad? Con Dios, no tiene en cuenta, ¿verdad? El conocimiento, la enseñanza de aquello que debiera, es débil. ¿Verdad? El que no sabe lo que debe es débil. Está debilitado a causa de la falta del conocimiento de aquello que debe conocer. El conocimiento nos hace fuerte.
Aleluya. Ciertamente, cuando nosotros fuimos débiles, cuando vivían en el mundo a espaldas del Señor, de Dios, viviendo sin tenerle en cuenta, o malamente viviendo como algunos nos dijeran que fuera Dios, pero sin realmente tener un encuentro con Él, sin realmente tener conocimiento de quién es el verdadero Dios que en el cual se nos da y en la manera en la cual se nos da a conocer. Aleluya, gloria a Dios. Ahí cuando aún éramos débiles, cuando estábamos apartados de Él, a su tiempo, Él murió por los impíos, ¿verdad? O sea, por nosotros, por los faltos de piedad, o sea, que implica falto de amor a Dios y a las cosas santas, eso es la impiedad. Falta de amor a Dios y a las cosas santas manifiestas en Él. Ahora dice en el 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Amén. En alguna circunstancia, alguna situación, ¿no? Y alguno pudiera decir, no, pues no me parece que esa persona deba venir, pues no, yo me entrego por esa persona. Alguno se osara. Pero qué bien sacaría de ahí. ¿Con qué propósito, qué provecho? Porque ciertamente se puede dar por otro para que muera, pero morirá y qué, ¿y a dónde van los dos? ¿A dónde va su alma? Aleluya, gloria a Dios. No un sacrificio perfecto, no aprovecha, más el de Cristo sí. Dice, continuamos ahí, gloria a Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí podamos ver también, ¿verdad? En qué condición, en la tal medida, en la medida y en la condición en la cual el Señor muestra su amor para con nosotros. El amor de Dios no se muestra para con nosotros en esa tal manera porque nosotros fuéramos buenos. Amén. Aleluya, porque nosotros fuéramos justos. No, no, no. Todo lo contrario, éramos impíos. ¿Cuántos reconocemos que éramos impíos? ¿Cuántos reconocemos que no teníamos en cuenta la verdadera justicia que ahora estamos conociendo que es en Dios? ¿Cuántos nos refugiábamos en la mentira, en el engaño, en la hipocresía? Amén. Aleluya, lo reconocemos, viviendo a espaldas de Dios. En esa condición, ya no solamente fíjese en la tal manera, en qué medida, ya vimos quién es, Jesús, el Dios haciéndose hombre y muriendo por nosotros en su humanidad, o sea, humillándose, mostrando su amor. Cuando nosotros, como puntualicemos, permítanme que reitere ahí, ¿verdad? Pero Dios a veces nos cuesta o nos costaba en ese tiempo, estábamos apartados de Dios, pedir perdón a alguien aún sabiendo que teníamos la culpa. Pero ahí vemos en la tal manera, Dios, siendo quien es, se humilló a sí mismo por amor a nosotros. ¿En qué medida? Y aquí podemos apreciar también, gloria a Dios, en la condición en la cual estamos. Siendo nosotros impíos, gloria a Dios, en nuestra condición, Él murió por nosotros. ¿Se da cuenta en la tal manera en la cual el Señor nos ama? ¿En qué medida? Aleluya. ¿Y en qué condición? Siendo hallados nosotros en esa condición. Difícilmente alguno moriría por el justo, pero por el impío, por el malo. Nadie. Pues ahí, nosotros, siendo en esa condición, el Señor muestra su amor para con nosotros, viniendo a morir por nosotros en esa muerte y muerte de cruz para darnos vida. Aleluya, para que creyendo en Él tengamos vida y vida eterna, amado. Aleluya, así dice el 9, pues mucho más, estando ya justificados ahora en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Aleluya, somos, ¿verdad? Ahí ya ahora reconocidos como hijos por su sangre derramada en la cruz, en el cual Él paga el precio. Aleluya, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ahora reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aleluya, gloria a Dios. Es decir, ¿verdad? ¿Verdad? Esa manifestación del amor de Dios para con nosotros, en esa tal manera en la cual Él manifiesta su amor por nosotros en Cristo Jesús, el unigénito,
Gloria a Dios, no solamente nos salva, porque, ¿verdad? Sino que ciertamente nos lleva a una reconciliación para que seamos salvos, para que verdaderamente se manifieste en nosotros la salvación. Y ahí recibamos, ¿verdad?, el bien en esa tal manera en la cual el Señor nos ama. Gloria a Dios. Santo, bendito Dios. Dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. En Jesús nosotros somos hechos justicia de Dios por medio de él. Aleluya. Al que no conoció pecado, la palabra también nos da testimonio y la historia de que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Aleluya, que Juan el Bautista mismo también dijo de él, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Santo, bendito Dios. Gloria a Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, que es el regalo, una dádiva es un regalo, algo que recibimos gratuitamente, algo que nosotros no merecíamos, algo que nosotros no hemos pagado nada por ello, no hemos hecho nada por ello, y no solamente no lo hemos hecho, sino que tampoco éramos merecedores de ello, porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto nosotros estábamos alejados de él en pecado, ¿verdad? Con Dios, lo que realmente nos deberíamos de recibir es la muerte. Pero él cambia la muerte por la vida en Cristo Jesús. Aleluya, nos regala la vida en Cristo. Fíjese, en la tal manera. ¿Se da cuenta? En la tal manera en la cual el Señor nos ama, para quitar por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz la muerte de nosotros para darnos vida. Aleluya. En Romanos también en el capítulo 3, en el versículo 21 ahora dice, pero aparte, porque la ley, ¿verdad?, establece que la paga del pecado, el pecado nos aleja de Dios. Pero aparte de la ley, se ha manifestado ahora la justicia de Dios, testificada por la ley, perdón, y por los profetas, o sea, declarada en la ley mismo, en la palabra de Dios, que nos la da a conocer para que conozcamos nosotros nuestra condición y podamos apreciar el amor de Dios para con nosotros. Porque si nosotros no conocemos ahora lo que verdaderamente, lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos hace tener en cuenta, ¿verdad? O no tengamos en cuenta lo que es la vida y la muerte, no vamos a apreciar ni la vida ni la muerte. No vamos a apreciar nada. Aleluya, gloria a Dios, mientras no consideremos, ¿verdad?, lo que es uno y lo otro. Mientras usted no sepa o no considere qué implica la muerte y no estime el valor que tiene la vida, pues no lo va a tener en cuenta como debiera. No lo va a poder apreciar como debe. Bueno, es necesario que nosotros decapacitemos, no vivamos ahí como que no, uno pasa y no sabe por dónde pasa. Usted tiene que ser consciente, ¿verdad, gloria a Dios?, lo que hay en usted y lo que somos llamados a hacer en el Señor. Tiene que conocer y ser consciente a sí mismo, como estábamos teniendo en cuenta, ¿verdad, gloria a Dios?, que un día el cuerpo se va a quedar solo, vamos a abandonar el cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma va a abandonar este cuerpo. Aleluya. Un día el cuerpo va a morir, este cuerpo va a morir. Consideremos la muerte para que podamos apreciar la vida que se nos manifiesta, que se nos da. Aleluya. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la dádiva, el regalo de Dios para que vivamos cambiando la muerte, nuestra condición de muerte por vida. ¿Por medio de quién? De Jesús.
todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna, sea quietada la muerte, sea provisto para que la muerte no haga copio de él, por cuanto él la venció. Nosotros podemos declararnos también él más que vencedores. Aleluya, y nos da la vida. A usted y a mí, ¿quién lo dijera, verdad? Cuando nosotros en lo íntimo, aleluya, ¿verdad? Aunque algunos no quisieran reconocerlo y dijeran que le merecen todo, que ellos según se merecen todo, pero no teniendo en cuenta su condición, en verdad. Pero en la verdad, en la verdad de Dios, todos sabemos que ninguno éramos merecedores de nada, por nuestra baja condición, por nuestra impiedad. Aleluya, gloria a Dios. En verdad, sabemos, reconocemos. ¿Cuántos lo reconocen? Ninguno somos dignos, éramos dignos, aleluya, de la vida. Pero el Señor es el que nos la otorga. Ahí es el amor de Dios. Aleluya, ¿verdad? Y en la tal manera en la cual el Señor nos la da, nos la concede, nos dispone a que nos apropiemos de ella por la fe en Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Él es la puerta. Y dice que es la puerta estrecha y que pocos la hallan. Esto no es cuestión de sálvese el que pueda, sino sálvese el que quiera. El que quiere ser salvo se puede salvar. Tiene que creer. No es el que pueda, es el que quiera. Amén. Cada uno de nosotros, aleluya, si quiere, puede. Solo tenemos que creer y apropiarnos por la fe. Aleluya, para esta salvación tan grande, la dádiva de Dios para con nosotros. Para cambiar la muerte, el decreto que nos era contrario, que estaba sobre nosotros, que es la muerte, la paga del pecado, muerte, y cambiarla por vida. Recibir la redención. Continuamos leyendo. Por cuanto todos pecaron, versículo 23, y estaban destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Romanos 3:23. Siendo justificados ahora gratuitamente, aleluya, por su gracia. Ahora justificado gratuitamente, ni usted y yo hemos pagado nada, el precio lo pagó él en la cruz, su sangre derramada, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Verdad? Que esa propiciación habla de un sacrificio, esa acción agradable de ese sacrificio que agrada a Dios, que es su sacrificio en la cruz, su obra en la cruz. El sacrificio en el cual también recibimos la reconciliación, ¿no? Por medio del derramamiento de su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Que aún siendo hallados nosotros en esa condición de pecado e inmundicia, el Señor se dio por nosotros para pasarlo por alto, para ya no solamente, ¿verdad? Gloria a Dios, pasarlo por alto, sino ser limpio de ellos por su sangre. Ahí será hallado en remisión, remitidos por él por su sangre. Con la mira, dice el versículo 26, con la mira implica el objetivo, con la intención, con el fin. Aleluya, gloria a Dios. De manifestar en este tiempo su justicia, a fin del que él sea el justo. ¿Quién? Dios, Jesús. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A fin de que seamos reconocidos ahora si realmente somos partícipes con él, ¿verdad? Para herencia y reconocidos hijos e hijas de Dios. Si hemos sido engendrados de nuevo, ya no de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino por su espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Santo, bendito Dios. Alabanzas al Rey, aleluya, gloria a Dios. Y ahí poder, ¿verdad?, manifestar su justicia y poder ser hallado venciendo. Para ser parte de él, ¿verdad? Copartícipe con él de la herencia y reconocidos así como hijos o hijas de Dios. O sea, haciendo partícipe ahora con él del reino de Dios. Se da cuenta en la tal manera en la cual el Señor nos ama y manifiesta su amor en Cristo Jesús.
Gloria a Dios, y ahí podamos vencer, ¿verdad? Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él actúa como sacerdocio, ¿verdad? Aquel que intermedia entre Dios y nosotros. Aleluya, gloria a Dios, Jesús, el sumo sacerdote. Gloria a Dios, que se compadece de nuestras debilidades. Aleluya, gloria a Dios, que es aquel que ciertamente nos provee para que podamos vencer. Sino uno que fue tentado, no tenemos uno humano, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya, aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado y venció, nos otorga también a nosotros ahora en esta nuestra fe, para recibir su espíritu, gloria a Dios, y ahí poder resistir también y poder hacer hallado de los que vence, ¿verdad? Para ser hallado venciendo en cuanto el tiempo dura, ¿verdad? En cuanto estemos en este cuerpo, en este tiempo, aleluya, para poder ser hallados herederos con Él y reconocidos como hijos o hijas de Dios. En Él tenemos la fortaleza de los siglos, aleluya. Santo, bendito Dios. Gloria a Dios. En primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 7, ahora entonces, teniendo en cuenta, ¿verdad? Gloria a Dios, tal manera en la cual el Señor nos ha amado. Está casi al final ya pegado a Apocalipsis, las últimas cartas, ¿verdad? Son pequeñas. Gloria, teniendo en cuenta en la tal manera en la cual el Señor nos ama en Cristo Jesús, así también, ¿verdad? Podamos ser nosotros justificados en Él ahora. Gloria a Dios, se nos dispone a que como hijos e hijas de Dios seamos justificados en Él ahora, los que hemos creído y hemos recibido su dádiva. Esta provisión para ser salvos, para esta salvación tan grande. Aleluya. Dice en primera de Juan capítulo 4 en el versículo 7 se nos exhorta como hijos e hijas de Dios a que nos amemos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es nacido de Dios y no conoce a Dios, es decir, y tampoco ama, no hay amor. Si no, Dios no está en nosotros, no hay verdadero amor. Hay sentimientos, ¿verdad? Gloria a Dios, que nos obligan o nos disponen, ¿verdad? A querer hacer algo o dejar de hacer, pero no hay este verdadero amor en la tal manera en la cual se manifiesta en el Señor. En la medida y en la condición que hemos visto estos aspectos, ¿verdad? Para que la apreciemos en la tal manera. Gloria a Dios. No lo hay, pero ahora en el Señor sí debe haberlo. En Él, los que hemos creído, el amor de Dios debe ser en nosotros. En esto dice versículo 9, en esto consiste, ¿eh? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aleluya. En esto consiste el amor. Gloria a Dios, en que ciertamente se manifiesta en nosotros el amor de Dios a través de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Teniendo en cuenta en la tal manera el que el Señor nos ama. Santo, bendito Dios, aleluya. Buscando y para poder manifestar el amor verdadero. Así como decíamos en un principio, que hemos oído todos quizás en todas las naciones, de una u otra manera, o nosotros mismos lo dijimos, o lo hemos oído decir a otros, preguntar, ¿me quieres o no me quieres? Aún en la relación del matrimonio, ¿no? De la pareja. ¿Me quieres? Sí. ¿Cuánto me quieres? Tú no me quieres, sí te quiero, ¿cuánto? Y busca, ¿verdad? Que le dé una seña de una medida. Aleluya, gloria a Dios. Y llegan al matrimonio y dice, hasta la que la muerte nos separe. Pero es verdad.
Muchos terminan antes de que la muerte los separe. Algunos hasta el día siguiente y otros al mes o al año o a los 2 años. Entonces, ¿en qué medida le declaró el amor? ¿Y bajo qué condiciones? Hay un dicho también, una proclama en el mundo que dice, tanto tienes y tanto vales. O sea, se manifiesta el valor de alguien con aquello que puede dar, aquello que tiene en él o en ella. O sea, según la condición de lo que tenga, vale o no. Se le da el valor de conforme a lo que tiene. Amén. Gloria a Dios. Ahí, santo, bendito Dios. Gloria a Dios. Ahí, lo digo para que tengamos en cuenta, ¿verdad? Apreciemos. Para que apreciemos en la tal manera en la cual el Señor nos ama, en verdad. Aleluya, gloria a Dios. Así como podíamos haber preguntado o así oyéramos preguntar a otros, consideremos en la tal manera en la cual el Señor nos ama a nosotros. En esta medida y en esta condición. Aleluya, gloria a Dios. Y ya no haya en nosotros más ese deseo de cuánto nos ama a otro, ¿verdad? Humanamente. Cuánto ama a los hijos a los padres a los hijos. O en el matrimonio, cuánto me ama. Ya no haya esa pregunta en nosotros. Porque el que tiene el amor de Dios, ama en verdad, sin medida y sin condición. Ama en verdad. Aleluya, porque el que recibe el amor de Dios, tiene amor, el amor verdadero. Aleluya, gloria a Dios, para dar. Santo bendito Dios. Y ahí sí se hace seguro que en el matrimonio es hasta que la muerte los separe, porque no depende de que haya dinero o que no haya, no depende de que haya salud o que no la haya, sino de Dios, que es el que está en los corazones de los contrayentes, que está en los corazones en el matrimonio, que está en el corazón del padre de los hijos. Ya no es que si quieras a papá o a mamá, que si quieres más. No, el amor de Dios es fiel, el amor de Dios es unísono y el amor de Dios, aleluya, santo bendito Dios, es sin medida e igual para todos. El Señor no le amó más a usted que a mí. No amó más al rico que al pobre. No amó al huérfano y a la viuda más que al ladrón, aunque Dios ama al huérfano y a la viuda porque hay una necesidad, ¿no? Pues implica su deseo de suplir al menesteroso, ¿no? Pero el amor de Dios es manifiesto para con todos, para el ladrón también, para el avaro, para el mentiroso. El Señor murió por todos nosotros. El amor de Dios es unísono, es uno, como Dios es uno. Aleluya, y es sin medida, igual para todos. No le ama más a usted que a mí. Nos ama igual a los dos, a cada uno. Aleluya. Así que el que tiene el amor de Dios tampoco se plantea de que si son varios hermanos, ¿verdad? Con Dios, ¿a quién aman más los padres? ¿A qué hermano? O sea, a uno o a otro. No, no. El amor de los padres igual para los hijos que tenga. Sea uno, sea 3, sean 10. Amén. Cada uno tendrá su condición. Cada uno de los hijos, si son 10, sabemos, ¿verdad? Ninguno somos iguales. Pero los padres, si tienen el amor de Dios, debe ser uno, unísono, el mismo amor, teniendo en cuenta la necesidad así de cada uno, como Dios tiene en cuenta la necesidad nuestra en su amor. Aleluya, ¿verdad? Conforme a nuestra condición, ahí lo podemos ver como el médico, ¿no? Conforme a una enfermedad que tenemos y es tratada. Si es gripe, gripe. Amén. Si es un cáncer, un cáncer. Amén. Si se ha roto una pierna, es la rotura de una pierna. Y Dios trata, ¿verdad? Gloria a Dios, con esa necesidad, pero manifestando el mismo amor. Así también, ¿verdad? Gloria a Dios, los hijos pueden ser diferentes y uno puede ser de una cosa, tiene una tendencia, el otro uno parecería que tiene una pierna rota, el otro parece que tiene gripe. Amén. Pero ahí el amor de Dios tiene que ser manifiesto unísono, igual para todos. O sea, amándonos igual, indiferentemente del espíritu que se manifieste. Ese es el amor de Dios. En la tal manera lo vimos, porque ahí fuimos reconocidos nosotros. Cuando el Señor muere en la cruz,
Aleluya, muere por el impío y el pecador, muere por el pobre y por el rico, muere por el que dirige el país, aleluya, como el que es el más humilde de una nación. Igual, muere, igual, el amor de Dios es el mismo para con todos. Amén. El cual también se demanda que debe ser hallado manifiesto en nosotros. Santo bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios, porque el que ama ha nacido, es de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Tiene a Dios en su corazón. Y ya no se dispone a tener, a sondear si ama, quién ama más o más. Igual. Lo que tenemos que tener en cuenta es la necesidad de cada uno. Y mostrar el amor conforme a la necesidad de cada uno. Amén. Aleluya. El hijo está sano, pues no necesita menos cuidado que un hijo que está enfermo. ¿O no? Y ahí se muestra el amor. Y entonces cuando uno está enfermo, le trata de ayudar y atender en su enfermedad. El que está sano no puede sentirse mal porque los padres están ayudando al que esté enfermo. Antes bien tiene que regocijarse y entender, ¿verdad? Que los padres se están buscando hasta a la necesidad de su hijo enfermo porque está enfermo. Pero no quiere decir que lo ame más a uno que a otro, sino que está manifestando, ¿verdad? Supliendo una necesidad en amor. Es muy importante distinguir, conocer y distinguir, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. A sabiduría nos llama el Señor. Santo, bendito Dios. Para terminar, Filipenses capítulo 2 nuevamente. Filipenses capítulo 2 y ahí concluimos la enseñanza, amado. ¿A cuánto les habla el Señor? ¿Cuánto estamos gozosos? ¿Cuántos estamos alegres? Aleluya. Le damos gracias al que con amor eterno nos ama en verdad. Filipenses capítulo 2, ahora versículo 5. Haya pues en vosotros, en nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Quién es Jesús? El Cristo. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo, el que era en un principio con Dios, el que estaba creando, el que por él fueron creadas todas las cosas y él creando con Dios, con el Padre y el poder de su Espíritu, en el Espíritu Santo, él, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Haya en nosotros el mismo sentir que hubo en él, que reconociendo nosotros ahora quién es, aleluya, gloria a Dios, lo que hizo por amor a nosotros, se humilló, se despojó de su divinidad. Si él siendo Dios se despojó de la divinidad, del que no tenía, él no tenía si no fuera por amor, hermano, y tampoco seríamos, ¿no? No hubiese permitido ni que naciéramos, ni que estuviéramos. Pero Él ha permitido que estemos porque nos ama, aunque seamos hallados en un principio en una condición que nos aparta de Él. Aleluya, pero Él muestra su amor para con nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Y ahí se nos exhorta ahora que nosotros haya ese mismo sentir manifiesto en Él, que Él siendo quien es, ahora sabiendo quién es Él y lo que vino a hacer y cómo lo hizo, nos dispongamos también nosotros a recibirle también. A reconocer nuestra necesidad de Él, a bajarnos, si consideramos que estábamos en un pedestal, ahí expuesto, ¿verdad, gloria a Dios? Para que los demás, ¿verdad, gloria a Dios? Nos admiraran, o como el sol en medio de un lugar para que los demás, ¿verdad? Fueran los que estuvieran alrededor nuestro. Aleluya, ya no lo seamos así. Nos humillemos, nos despojemos de lo que realmente no hay en nosotros, porque nada hay en nosotros que no hayamos recibido, amado. Es necesario que nos humillemos, es necesario que si estábamos en un pedestal nos bajemos de él. Si nos creíamos un sol y los demás tenían que orbitar alrededor nuestro, reconozcamos que no somos sol de nadie, que necesitamos del Señor. Aleluya, y dispongámonos a Él, dispongámonos a apreciar y a recibir en la tal manera en la cual el Señor nos ama, manifiesto en Cristo Jesús, amado.
Y en esta medida y en esa condición en la cual fuimos hallados, en la cual Él muestra su amor para con todos. ¿Cuánto nos gozamos? ¿Cuánto le damos gracias al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Santo, bendito Dios. Grandes son sus maravillas. Oh, gloria a Dios. Porque aquel que se vuelva a Él, aquel que oye y se dispone en verdad a Él y lo recibe, ve la gloria de Dios. Se manifiesta, hay cambio en real. Porque lo que es imposible para los hombres, Dios sí lo hace posible. Aleluya. Aquel que piensa que no puede amar en la manera en la cual el Señor nos ha amado a nosotros, aleluya, lo que le es imposible a la tal persona, le será posible por la fe. Podrá amar en verdad. Aleluya, usted podrá amar así en la manera en la cual el Señor nos ama. Aleluya, el Señor romperá el velo. El Señor proveerá en su gracia, aleluya. Nos dará de su espíritu y podremos amar en esa medida también. Aleluya, dándonos por completo a Dios y al prójimo, ¿verdad? No pretendiendo ser Dios, pero sí dando muestra del amor de Dios en nosotros. Aleluya, porque no somos Dios, pero sí podemos dar muestra del amor de Dios en nosotros. Podemos perdonar. Aleluya, podemos manifestar la equidad en nuestro amor. Aleluya, no nos balanceamos. Aleluya, porque uno no sea más cercano que otro o porque consideremos en nuestra opinión ya nuestro pensamiento no es humano, ¿verdad? Gloria a Dios, y la medida no es conforme a los pensamientos de la vanidad del hombre, apartado de Dios, sino que debe ser en justicia, en verdad, en su amor. Aleluya, gloria a Dios. Y la justicia y el amor de Dios es equitativa, es igual para todos. La justicia y su amor es igual para todos, no se es balanceada. A uno ama más, que a otro habla menos. Con uno obra en una justicia, con otro no es la misma. El mismo amor y su misma justicia. Que el Señor nos ayude, amado. Porque esta es la vida, el conocer la voluntad de Dios y hacerla, esa es la vida. Insistimos, no es del que sálvese el que pueda, sino sálvese el que quiera. El que quiere puede ser salvo, solamente tienes que creer. Amén. Cree y serás salvo tú y tu casa. Pongámonos en pie. Señor Dios Todopoderoso, Padre amado, oh Señor, Creador del cielo y de la tierra, gracias le damos, Señor, en esta hora.